Bueno, vamos a resolver un ejercicio de electrostática donde tendremos que calcular el campo eléctrico en un punto P ubicado sobre el eje Y de coordenadas a 0,4 del origen. Los valores van a estar expresados en metros todos, o sea que sería 0,4 metros. Ese campo eléctrico en el punto P va a estar producido por tres cargas puntuales que se van a mostrar en la figura. Carga Q1 de 7 microcoulomb ubicada en el origen del sistema de coordenadas, la carga Q2 negativa de 5 microcoulomb ubicada sobre el eje X a 0,3 metros del origen, y la carga Q3 ubicada en el punto 0,304 correspondiente al eje X y al eje Y. Esa carga Q3 es negativa de 3 microcoulomb. Luego hay que determinar la fuerza eléctrica ejercida sobre otra carga positiva de 3 por 10 a la menos 8 coulomb ubicada en el punto P. Lo primero que hay que hacer es dibujar los ejes cartesianos y ubicar a las cargas, o sea, la distribución de esas cargas, y al punto P. Bien, ahora vamos a dibujar los vectores campo eléctrico correspondientes a cada carga en el punto P. La carga Q1 es positiva, por lo tanto, el campo en el punto P correspondiente a la carga Q1, la línea de campo se aleja de esa carga, ¿sí? Es saliente. Otra forma de verlo es colocar una carga prueba en el punto P positiva siempre. Las cargas pruebas para dibujar el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, siempre son positivas. Entonces vemos qué fuerza estaría actuando en esas cargas Q1 y la carga de prueba positiva ubicada en P. Sería una fuerza de repulsión, por lo tanto, el vector campo E1 estaría con sentido hacia las Y positivas. Lo mismo vamos a hacer para dibujar el vector campo correspondiente a la carga 3. Ubicamos una carga positiva imaginaria de prueba en el punto P y comparamos con la carga Q3. La carga Q3 será negativa, la carga de prueba es positiva, hay una atracción entre las dos, por lo tanto el campo E3 es con sentido hacia Q3, o sea, hacia las X positivas. Ahora nos fijamos en el vector campo correspondiente a la carga Q2, que también era negativa Q2. La carga de prueba en P es positiva, por lo tanto también hay atracción, y el sentido del vector E2 apunta hacia la carga Q2. Una vez que tenemos ya esquematizado los vectores, nos faltaría calcular el módulo de cada vector del campo correspondiente a la carga 1, correspondiente a la 2 y correspondiente a la 3. Bien, la fórmula era la constante K, que la consideramos en el vacío, que las cargas están ubicadas en el vacío. Entonces K va a ser 9 por 10 a la novena newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la carga, por ejemplo, por la carga Q1, ahí vamos a calcular el vector campo E1. Sobre la distancia que separa a la carga Q1 del punto P, que en este caso es de 0,4 metros, elevado al cuadrado. Bueno, la misma fórmula se aplica para calcular el campo E2 y el campo E3. Para calcular la distancia que hay entre el punto P y la carga Q2, tendremos que aplicar
el teorema de Pitágoras, porque la distancia sería la hipotenusa del triángulo cuyos catetos son 0,4 metros y 0,3 metros. Y la distancia entre Q2 y el punto P nos daría 0,5 metros. Entonces, repito, aplicando el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien, acá solamente calculamos el módulo de esos vectores, porque la dirección y el sentido lo podemos ver en el gráfico. Vemos que el vector campo E2 no está ubicado sobre los ejes X e Y. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que descomponerlo, o sea, proyectarlo sobre el eje X y sobre el eje Y para luego realizar la suma sobre cada eje, la sumatoria de campos sobre cada eje. Para ello, para descomponerlo con trigonometría, averiguamos qué ángulo está formando ese vector campo E2 con el eje de las X. Aplicando trigonometría también, entonces vemos acá un triángulo y tendríamos el ángulo θ, lo llamamos, ¿sí? Que es el que está formando el vector campo E2 con el eje X, lo llamamos θ. Entonces, aplicando tangente de ese ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 0,4 metros sobre 0,3 metros, podemos así averiguar el ángulo, que es de 53 grados. El ángulo θ es de 53 grados, y si nos vamos al punto P y trazamos ejes imaginarios en el punto P, ¿sí? Siendo P el origen de coordenadas de esos centros, vemos que el ángulo θ que está formando es igual al que dibujamos en el triángulo. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre paralelas. Bien, entonces, si bien ese ángulo lo dibujamos en el cuarto cuadrante, para hacer el cálculo podemos poner 53 grados, pero luego tendríamos que ver el sentido que tiene cada vector. Bien, calculamos entonces los módulos, ¿no? E2x va a ser E2 por el coseno de 53 grados y E2y va a ser E2 por el seno de 53 grados. Podemos ver cómo quedarían cada uno de los vectores. Es decir, sobre el eje X tenemos el campo 2X y el campo 3. Y sobre el eje Y tenemos el campo 1 hacia las Y positivas y el campo E2Y, la proyección, hacia las Y negativas. Esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para hacer la sumatoria de los vectores en cada eje. Bien, acá podemos ver, hacemos la sumatoria de campos en el eje X. Los dos tienen el sentido hacia las X positivas, por lo tanto los podemos sumar, ¿sí? Nos daría 4,08 por 10 a la quinta newton. Ahora la sumatoria en el eje de las Y tenemos que tener en cuenta los sentidos. E1 es hacia las Y positivas y E2 hacia las Y negativas, por lo tanto restamos y el resultado final sería 2,44 por 10 a la quinta newton y sería con sentido hacia las Y positivas, ¿sí? Porque era mayor E1 que E2Y. Bien, acá podemos ver cómo nos quedaron las resultantes en cada eje. Para sacar un campo total en el punto P, tendríamos que nuevamente aplicar Pitágoras. El campo resultante en el punto P quedó ubicado en el primer cuadrante, ¿sí? Por lo tanto, podemos averiguar el ángulo que está formando con el eje de las X positivas. Sería el arco tangente de el campo resultante en Y sobre el campo resultante en X. De esa manera el ángulo sería de 31 grados.
que coincide con el primer cuadrante. Si no hubiera coincidido con el primer cuadrante y hubiera estado ubicado el campo resultante en otro cuadrante, tendríamos que corregir este ángulo, ¿sí? Por ejemplo, si estuviera en el cuarto cuadrante, tendríamos que hacer 360 grados menos 31. Si estuviera en el tercer cuadrante, tendríamos que hacer 270 grados menos 31 y en el segundo cuadrante 180 grados menos 31. Bueno, eso sería en otro resultado, o sea, si hubiera dado el campo en otro cuadrante. En este caso nos dio en el primer cuadrante, por lo tanto 31 grados sería el ángulo correcto. Bien, de esta forma yo calculé el módulo del campo resultante en el punto P y qué ángulo está formando con el eje de las X. Es decir, que calculé el módulo y calculé la dirección y el sentido también. Otra forma de expresar el vector campo es en forma vectorial, teniendo en cuenta las componentes en cada eje de ese vector, ¿sí? Que eran, en el eje X era 4,08 por 10 a la quinta, el versor Y, expresado en Newton, más la componente en Y, que es 2,44 por 10 a la quinta, el versor J, en Newton. De esa forma lo tengo expresado de dos formas distintas. La última parte del ejercicio nos pedía calcular la fuerza que habría en el punto P sobre una carga que yo ubique, una carga positiva de 3 por 10 a la menos 8 coulomb. O sea, ubico una carga en el punto P. Bien, esa carga va a experimentar una fuerza debida al campo eléctrico resultante en P. Entonces la ecuación sería: la fuerza va a ser igual al campo en P por la carga, por la intensidad de la carga. Bueno, primero podemos ver el cálculo en forma vectorial, el vector campo por la carga. Entonces la fuerza estaría expresada en forma vectorial: 0,0122 versor Y más 0,0073 versor J, y la unidad sería Newton. O también podemos calcularlo como módulo ese vector fuerza, o sea, el módulo de la fuerza va a ser el módulo del campo por la carga. Entonces nos daría 0,01425 Newton. Y el ángulo que está formando esa fuerza con el eje X es el mismo que formaba el vector campo. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene igual dirección que el vector campo. El vector fuerza tiene igual dirección que el vector campo. En el caso de ser la carga positiva, tiene el mismo sentido que el vector campo. Si la carga fuese negativa, la fuerza tendría un sentido contrario a ese vector campo. Bueno, y acá terminamos el ejercicio.